Seguimos con nuestro estudio de el Evangelio de Romanos. ¿Sí podemos decir que es el Evangelio de Romanos? Es donde está explicado de manera magistral por el apóstol Pablo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. La mayor explicación acerca de lo que es el Evangelio. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya llegamos al capítulo número 3. Todos en Romanos, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vamos a mirar esos dos versos en el día de hoy. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel, cuando vamos hacia atrás y conoce uno algo de la historia del pueblo de Israel, uno se pregunta, bueno, realmente qué ventaja realmente tuvo el pueblo de Israel, qué ventaja tiene el ser judío. Sí, sabemos que fue un pueblo escogido por Dios, pero cuando vamos y revisamos la historia de este pueblo escogido por Dios, vemos toda una cantidad de conflictos, toda una odisea. Vemos esclavitud, dolores, guerras, persecuciones. Cautivos fueron, dispersados, humillados. Todo esto ha pasado durante todo este tiempo de historia del pueblo de Israel. Y precisamente quiero hacer una compilación más bien de qué le ha pasado para que nosotros podamos entender un poquito más por qué aquí el apóstol Pablo le habla a los judíos y habla de esta manera. Aquí en este capítulo 3 es como si Pablo estuviera discutiendo este tema con un judío. Y el judío pregunta y el apóstol Pablo responde. Pero antes de eso vamos a ver ese pequeño resumen de lo que le ocurrió al pueblo de Israel en esos tiempos. Recuerdan que el pueblo de Israel fue esclavo por 400 años allí en Egipto, esclavos en Egipto. Dios los libera, una liberación milagrosa, y estuvieron por 40 años deambulando por el desierto, hasta que esa generación se extinguió, toda esa generación murió. Y cuando ya pudieron entrar a la tierra prometida, tuvieron que luchar, tuvieron que guerrear por cada metro cuadrado de tierra que Dios les había prometido. Y no solamente para conquistarla, sino también para proteger todo aquello que Dios les había dado. Después de que pasaron varios cientos de años, la nación fue dividida. ¿Recuerdan? El reino del norte, el reino del sur, ¿sí? Guerras civiles. El reino del norte con 10 tribus fue diezmado por el imperio asirio, fue llevado después cautivo por ese imperio a ese país, a ese reino. Años más tarde, el reino del sur fue también conquistado por Babilonia, y durante 70 años estuvieron allí siendo esclavos. Luego de este tiempo, Dios permite que algunos judíos regresen nuevamente allí a Jerusalén, ya a su tierra.
Después de que viene la reconstrucción tanto de el templo como de la ciudad de Jerusalén, vino otro imperio. ¿Recuerdan cuál fue? Vino el imperio griego, muy bien. Y en cabeza de un mandatario totalmente déspota como fue Antíoco Epífanes, este hombre profanó el templo. Este hombre corrompió todos los sacrificios que se hacían en el templo. Aún ofreció allí en el templo animales impuros. Este hombre mató a muchos de los sacerdotes del Señor. Después vino el imperio romano. Cambió. Ya no fue el imperio griego, sino ahora el imperio romano. ¿Tuvieron mejor suerte? Muchos y miles de rebeldes judíos fueron crucificados en público. ¿Recuerdan cuando Herodes el Grande estuvo gobernando? Cientos de bebés judíos fueron asesinados a espada por los celos que tenía Herodes de la llegada del niño Jesús. ¿Mejoró la situación después de la venida del Mesías? El mismo Señor lo anuncia, como les decía esta mañana, allí en el capítulo 24 de Mateo, 24 y 25, de todo lo que vendría antes de que esa generación terminara. O sea que el Señor estaba profetizando ¿para cuántos años adelante? Para 40 años adelante. Por eso Él dice, no pasará esta generación sin que venga, sin que ocurra todo esto que les estoy diciendo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? El general romano Tito Vespasiano, bajo las órdenes de César, destruye totalmente Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén. Recuerda que el Señor Jesús decía, no va a quedar piedra sobre piedra, y efectivamente no quedó piedra sobre piedra, porque ustedes recuerdan que el templo de Jerusalén estaba revestido de oro, y cuando los soldados romanos prendieron fuego al templo, el oro se fundió, y mucho de ese oro al fundirse caía entre las ranuras de las piedras de los pisos, y después los mismos soldados removían cada una de esas piedras para poder sacar el oro que quedaba allí. Esos que dijo el Señor Jesucristo se cumplió tal y como Él lo dijo, lo manifestó. Un historiador judío que fue Josefo, él dice que más de 1 millón de judíos fueron inmolados sin misericordia, y unos 100,000 de los que sobrevivieron fueron vendidos y fueron llevados a Roma para morir en los juegos de los gladiadores. Wow, uno dice, ¿ah? Unos años antes de que eso ocurriera, los romanos habían llevado también una cantidad de judíos, unos 20,000 más o menos judíos, ¿sí? Y los vendieron también como esclavos. A muchos los mataron y a muchos los vendieron, ¿sí? Y durante ese mismo periodo, los habitantes de Damasco degollaron a más de 10,000 judíos en un solo día. A veces no conocemos la historia, es necesario conocer la historia. ¿Qué pasó en el año 115 antes de Cristo? Pues los judíos de Cirene, de Egipto, de Chipre y de Mesopotamia se rebelaron contra el imperio romano. Pero esa rebelión fracasó. ¿Y qué hizo el emperador Adriano? Destruyó 985 pueblos en Palestina
y mató a más de 600,000 hombres judíos. Y otros tantos murieron de hambre y de múltiples enfermedades. Y algunos que quedaron se vendían como esclavos. Y el valor de un hombre, de un esclavo judío, llegó a valer lo mismo que un caballo. Ah, caramba, ¿no? Complicada situación. En el año 380, el emperador Teodosio I formuló un código legal que declaraba a los judíos como una raza inferior de seres humanos. Y esa idea demoníaca se difundió en la mayor parte de Europa. Y esa idea prevaleció por más de 1000 años. Y aún hoy en día en algunos sitios del mundo se tiene esta idea. Sigue avanzando la historia. Vamos a decir, ¿en qué momento va a mejorar la situación de los judíos? En el Imperio Bizantino, mis hermanos, que fue una de las divisiones del Imperio Romano, el emperador Heróclito desterró de Jerusalén a más de 628,000 y luego trató de exterminarlos a todos. Leo el Asirio le dio la oportunidad de convertirse al cristianismo o de ser desterrados del reino. Cuando se lanzó la primera cruzada en el 1096 para retomar la Tierra Santa, recuerden que la Tierra Santa estaba ocupada por los turcos otomanos. Estos cruzados mataron a miles de judíos en su camino hacia Palestina. Muchos de estos fueron aplastados por los cascos de los caballos de estos cruzados, y todo en el nombre de Dios. Toda esta carnicería, ¿sí?, en el nombre de Dios. ¿Ha variado hoy en día? Bueno, en el año 1254, el rey Luis IX expulsó a todos los judíos de Francia. Felipe el Hermoso desalojó a más de 100,000 en el año 1306. Y en el 1492, ¿recuerdan qué pasó ese año? Colón descubre América, ¿sí? Fueron también arrojados de Portugal. Ahora, en ese tiempo muchas de las naciones de Europa también cerraron por completo las puertas a los judíos, a excepción de unas partes de Italia, de Alemania y de Polonia. Viene la Revolución Francesa, muchos judíos se emanciparon, como es el término preciso, pero el antisemitismo continuó. El antisemitismo es esa aversión a los judíos, cree que ellos son una raza inferior, ¿cierto? Ahora, en Ucrania fueron masacrados muchísimos judíos en el año de 1818. Miles de judíos. En 1894, al crecer el antisemitismo en Francia, había oficiales que eran judíos en el ejército francés, y particularmente un oficial que se llamaba Dreyfus fue acusado de traición, y esa denuncia fue utilizada como excusa para destruir a todos los judíos que tenían cargos en el ejército. Ahora, un grupo de judíos empezaron a soñar con el restablecimiento de su nación en Palestina. Y ahí nació un grupo que hoy en día está en todo su furor, que es el sionismo. El sionismo. El primer congreso sionista fue en
Suiza, ya en Basel en el año de 1897. Y ya para 1914 unos 90.000 judíos habían logrado regresar nuevamente a Palestina. Luego viene el Holocausto nazi, a comienzos de la década del 40, que no tiene paralelo en la historia de la cantidad de judíos que se asesinaron, que fueron exterminados, unos 6 millones de judíos, y por razones raciales, no por religión, por razones naciales. Ahora, y en muchas partes del mundo aún los judíos sufren las consecuencias de ser judíos, por el hecho de ser judíos. O sea que cuando miramos la historia, los judíos han sido permanentemente atropellados, cruelmente tratados. Podríamos decir que es un pueblo que está en desgracia, un pueblo desventurado. O sea que al mirar la historia, podemos ver que los judíos no tenían ninguna seguridad política o social. Y para rematarlo ahora en Romanos, el apóstol Pablo, como lo vimos la vez pasada, les dice, sí, ustedes, o nosotros más bien, porque él también era parte del pueblo judío, ¿cierto? Somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido, somos un pueblo bendecido, pero no hay ninguna garantía de que su salvación esté asegurada. Ni porque sean hijos de Abraham, o sea, no es por herencia, pues ni por linaje físico, ni porque tengan la ley de Dios, ni mucho menos tampoco por el hecho de que estén circuncidados o sean parte del pacto del Señor. Y uno podría ver, ¿no?, que el hecho de que hubiera protección sobre el pueblo de Israel, de que los juicios de Dios no vinieran sobre el pueblo de Israel, podríamos decir, esa podría ser una garantía. Pero el problema es que al Dios darles más privilegios al pueblo de Israel, también le dio mayores responsabilidades de obedecer. O sea que aquí el apóstol Pablo derrumba estas seguridades falsas o engañosas en que los judíos estaban agarrados, ¿sí? Y Pablo, pues, aquí anticipa precisamente a sus lectores judíos, los que vivían allí en Roma, todas aquellas cosas con que los judíos podrían refutarle. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá ya se había enseñado en muchos lugares y Pablo conocía la mayoría de objeciones que tenían sus propios compatriotas. Él tuvo muchísimos encuentros con judíos y con líderes judíos. Ok, ¿hasta ahí estamos bien? Muy bien. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Hechos, capítulo 26, versos 19 al 22, cuando Pablo se encontraba defendiéndose ante el rey Agripa. Dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El apóstol Pablo no estaba enseñando herejías. ¿Qué estaba compartiendo? ¿Qué estaba enseñando el apóstol Pablo? ¿Qué estaba enseñando?
lo que habían dicho los profetas y lo que había anunciado también Moisés. Moisés. Pablo estaba anunciando las demandas que Dios estaba pidiendo, las demandas de justicia que Dios exigía de su pueblo. Muy bien, hasta ahí estamos. Ahora, después de que Pablo, mis amados hermanos, se convierte, él se encarga de circuncidar a Timoteo. ¿Por qué? Recuerden que Timoteo fue discípulo de Pablo. Timoteo era en parte judío, por parte de la mamá. Pero para evitar problemas con los judíos, él hace que Timoteo sea circuncidado. ¿Qué pasa luego? Pablo mismo habla, dice, mire, no tenemos que nosotros guardar como cristianos todas las ceremonias y todos los patrones que los rabinos habían anunciado, en los cuales habían metido al pueblo, pero Pablo tampoco quería ofender a los judíos legalistas. ¿Pero qué hace él? Él continúa predicando que ninguna de esas condiciones, por el hecho de ser judío, era un medio para afianzar su salvación, que únicamente la persona puede ser justa con Dios mediante la gracia y la obra que el Señor Jesucristo imparte a cada hombre. Y para los judíos ese tema era terriblemente intolerable. ¿Por qué? Porque ponía precisamente al descubierto todas las tradiciones que ellos hacían, toda la hipocresía que había en su corazón y manifestaba que no había una auténtica devoción al Señor. O sea que los judíos estaban satisfechos en sí mismos, consigo mismos. Ya tenemos asegurada la salvación. ¿Por qué? Hermano, porque somos descendientes de Abraham. Porque la ley nos ha sido dada a nosotros. Porque todos estamos bajo el pacto, porque mire, estamos circuncidados. Y todos estos judíos entonces se encargaban de atacar a Pablo. Entonces vamos a entrar ya en el capítulo 3 y vamos a ver las objeciones, esas objeciones que hay, que se encuentran allí. La primera la encontramos en el versículo 1, los versículos 1 y 2, dice la palabra. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Como les digo aquí, es como si Pablo se enfrentara a un judío y ese judío comenzara a hacerle preguntas y Pablo comenzaba a responder algunas de esas preguntas. Pablo fue acusado de que él estaba anunciando que el llamamiento del pueblo de Israel era algo insignificante. Pero como lo vemos a través de las Escrituras, esto no era así. Porque entonces Pablo estaría también blasfemando de las Escrituras. Y Pablo conocía muchas de las preguntas que estos hermanos en Roma tendrían, las inquietudes que ellos formularían después de leer y de escuchar la primera parte de esta carta. Si nuestro legado judío, nuestra herencia, si nuestros rituales judíos, si nuestro conocimiento de la
de la palabra, de la ley mosaica y todo lo que hacemos, tanto la circuncisión y los demás ritos que hacemos, no tienen valor delante de Dios, entonces por eso pregunta, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Entonces, ¿para qué se hizo todo eso? Dentro de las mentes de los judíos había muchas escrituras. Vamos a ver algunas de las que ellos conocían. Éxodo 19:6. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Deuteronomio 10:14-15. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos. Eso somos nosotros. ¿Quiénes decían? Los judíos. Y mire lo que dice allá en el 14:2. Dice, eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Salmo 135:4 dice, ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y podemos ver una cantidad de pasajes en las Sagradas Escrituras que hablan de ese llamamiento y de la bendición que el pueblo de Israel tendría. Y muchos judíos pues llegaron a la conclusión de que el hecho de ser judíos ya los hacía aceptables o salvos delante de Dios. Como se mencionó anteriormente, porque eran descendientes de Abraham, porque habían recibido la ley, conocían la ley, y porque practicaban los rituales, particularmente el rito de la circuncisión. Pero como vimos en el capítulo anterior, la circuncisión que realmente tiene valor delante de Dios es la circuncisión de el corazón. Ahora podemos preguntarnos nosotros hoy en día, porque también es una aplicación para hoy en día. Yo como soy cristiano, un día levanté la mano y acepté al Señor, ya tengo ganada y asegurada la salvación. Ahora les pregunto, ¿eso será cierto? Porque muchos piensan así, entonces manejan o viven sus vidas de la manera como cada uno quiere. Yo soy libre, dicen. Soy libre, el Señor me ha libertado o me ha liberado. Pero el Señor nos ha liberado no para hacer nuestra propia voluntad, sino para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Hoy estuvimos en nuestro devocional mirando la oración de Jesús. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que así también se haga esa voluntad aquí en la tierra. ¿Y quién tiene que hacer la voluntad de Dios en la tierra? Nosotros. Pero miremos lo que Pablo sigue diciendo acá. O sea que si hay alguna ventaja en ser judío. ¿Qué dice Pablo? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Ahora, todas estas cosas no traían en sí la salvación, aunque tenían muchos privilegios que los gentiles no tenían. Y más adelante, en su epístola, el apóstol Pablo, allí en el capítulo 9, versos 3-5, parece que con lágrimas en los ojos decía lo siguiente. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Así que, como pueblo, los judíos habían sido adoptados como hijos de Dios. Y Dios hizo con ellos varios pactos que no hizo con ningún otro pueblo sobre la tierra. Dios les dio su ley y les promete que a través de su linaje vendría el Salvador del mundo. O sea que el pueblo judío era un pueblo especial ante los ojos de Dios. ¿Fueron bendecidos? Sí, muchísimas veces. ¿Fueron bendecidos? Sí, infinidad de veces. ¿Fueron libertados? Sí, de maneras sobrenaturales. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, los judíos no prestaron atención a las partes negativas que Dios también hablaba. Así como Dios habla de cosas positivas, de bendición, ¿cierto? Dios también habla de cosas negativas, de la maldición. Dios habla de los privilegios, sí, pero también Dios habla de las responsabilidades y de las consecuencias que vienen por cumplir o no cumplir esas responsabilidades. Miremos lo que dice ya el profeta Amós en el capítulo 3, verso 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Tomaban la primera parte, pero la segunda la desechaban. Ustedes recuerdan también que el Señor Jesús menciona una parábola y la expone, la parábola ya de las bodas, allá en en Mateo capítulo 22, los primeros 9 versículos. Y habla: el reino de los cielos es comparado con un rey, ¿cierto? Un rey que invita a sus súbditos a una fiesta de la celebración del matrimonio de su hijo. ¿Qué pasa? Envía mensajeros, ¿sí?, a todos los invitados a ese banquete especial. ¿Y qué pasa con los invitados? No quisieron ir, ignoraron la invitación. Dice la palabra que algunos de ellos incluso maltrataron y mataron a los mensajeros. ¿Qué hizo el rey? Se enojó. El rey se enfureció y ya no mandó a los mensajeros invitados, sino que mandó a soldados. A soldados. ¿Para qué? Para destruirlos y para incendiar las ciudades de ellos. Pero después de eso, el rey envía otros mensajeros a todos, para invitar a todos sus súbditos a ese banquete de bodas, sin importar el rango, sin importar las riquezas. Vemos, mis amados hermanos, que en esta parábola se representa al pueblo de Israel como esos primeros invitados. Fueron los primeros invitados al banquete. Recibieron los mejores privilegios. El pueblo de Israel fue convocado, fue invitado a celebrar la venida del Hijo de Dios para la redención del mundo. Pero rechazaron al Mesías. ¿Qué hace Dios? Abre su puerta e invita ahora a los gentiles, a quienes los mensajeros del rey encontraron por los caminos, por las calles. Esos somos nosotros, la iglesia. Todas las personas que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Todos aquellos
que necesitamos, reconocimos la necesidad de un Salvador. También el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, habla de Israel como una viña, ¿cierto? Compra un terreno, limpia el terreno de piedras, construye una cerca alrededor de ese terreno, siembra una cepa de una vida exclusiva excelente, levanta una torre para cuidar la viña, levanta un lagar, y cuando va a ver la cosecha, no hubo el fruto que el Señor esperaba, sino que se produjeron uvas silvestres. Y mire lo que Dios dice allá en Isaías 5:4. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué hizo el dueño de la viña por esa viña? ¿Qué hizo? Lo hizo todo. Por eso él se pregunta aquí, ¿qué más podría yo hacer a mi viña? No hay nada más que hacer. Todo lo hizo Dios ya por el pueblo. Todo. Y todo Dios lo ha hecho por nosotros. El mismo Señor Jesús. Él dice, todo os ha sido dado. Yo soy el regalo que viene del cielo. Pablo también le dice a esos judíos, a ustedes les ha sido confiado la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Recuerden que el viernes estuvimos hablando de logos y el rema también. Aquí está hablando del logos. A todo el mensaje que viene de Dios. Todo el mensaje en su contexto. Acuérdense que lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. Ese verbo también es el logos de Dios. La palabra, el compendio completo. En Cristo está el compendio completo de la palabra de Dios porque Él es la palabra de Dios. ¿Queda claro, mis amados? Muy bien. Miremos otro texto allá en Hechos capítulo 7, verso 38. Hechos 7:38. Y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¡Wow! Bien, la palabra de Dios. En algunas traducciones habla como oráculos, pero no es la mejor traducción porque oráculo se asocia más con la parte de pitonisas y con la parte de ritos paganos, ¿no? Es la palabra de Dios. La palabra que viene de Dios. Ahora, ¿a quién fue confiada esa palabra de Dios? ¿A quién fue confiada esa palabra de Dios? Al pueblo judío. Esa palabra de Dios fue confiada al pueblo judío. Miremos lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da.
no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios mismo hablando y enseñando su palabra, mostrando el camino que el pueblo de Israel debía seguir. O sea que la voluntad de Dios fue confiada ¿a quiénes? A los judíos, mis amados hermanos. O sea que eso fue un privilegio inimaginable para ellos. Pero de igualmente, también una tremenda responsabilidad. Hay un autor, Cooper, que dice lo siguiente: ellos, y solo ellos entre toda la humanidad, recibieron la transcripción de la mente eterna. Les fueron confiadas sus propias leyes cinceladas y se constituyeron en guardianes de su casa. Suyos fueron los profetas, suyo el llamado sacerdotal y suyo por nacimiento el Salvador de todos nosotros. Pero tristemente, mis amados hermanos, el pueblo judío perdió de vista las responsabilidades que tenían frente a ellos por causa de los tremendos privilegios que Dios les había dado. Incluso hasta en un momento se perdió el libro de la ley. Se perdió el libro. ¿Sí recuerdan ustedes o no? Cuando el sacerdote Hilcías comienza la restauración del templo y encontraron el libro de la ley. ¿Será que en su casa hay una Biblia escondida en algún lado? ¿Quién sabe dónde dejaría mi Biblia? Ya hace como un año que yo la tenía en la casa y se me extravió, se me perdió. Mis amados hermanos, ¿somos nosotros reverentes delante de las Escrituras? ¿Amamos la palabra de Dios? La palabra de Dios no es cualquier palabra de cualquier presidente, cualquier potentado. No, es la palabra de Dios. El problema con el pueblo fue que comenzaron los rabinos a interpretar esas palabras de Dios. Invenciones de hombres. Y ese compendio de normas rabínicas se convirtió en algo más importante que la misma palabra de Dios. Recuerdan que los líderes en el tiempo de Jesús se enorgullecían de ser expertos en las Escrituras. Nosotros las conocemos. Y cuando tratan estos saduceos de hacer caer al Señor, le hacen una pregunta con respecto al matrimonio. ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan allá en Marcos 12:24? De cuando una mujer quedó viuda, entonces el hermano que sigue tiene que casarse con la viuda, y cuando murió ese hermano el otro tiene que casarse. Eran como siete hermanos, ¿cierto? Y le preguntan, bueno, entonces en el reino de los cielos, ¿cuál será el verdadero marido? Y fíjense lo que dice el Señor allá en el verso 24. ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¡Wow! Tremendo, mis hermanos. Y fíjense lo que dice allá en Juan 5:39, lo que el Señor le dice a una multitud. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la Escritura recibimos el testimonio de Cristo.
¿Recuerdan también la historia ya de el rico y Lázaro? Cuando este hombre rico es llevado al infierno cuando muere, ¿sí? Y Lázaro, ya desde el seno de Abraham, pide a Abraham para que envíe un mensajero a su casa, a sus hermanos, para que les contara cuál era el camino de salvación. ¿Y qué dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En Lucas 16:29, oigan a los profetas. Oigan lo que dice Moisés. O sea que todo el Antiguo Testamento tenía toda la verdad para cualquier judío, para cualquier gentil, para que pudiera ser salvo. Había judíos también que reconocieron que el Señor Jesucristo era el Mesías. Conocían también el Antiguo Testamento. Pero la mayoría de judíos prefirieron no creer, seguir las tradiciones de los rabinos, seguir las tradiciones de los ancianos por encima de las sagradas escrituras. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo y en su segunda carta, capítulo 3:5? Que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, esas mismas circunstancias se ha dado en el cristianismo a través de la historia. Diferentes grupos religiosos plantean interpretaciones de la palabra a través de a veces sueños o visiones que han tenido algunos supuestos iluminados. Eso lo podemos ver en las diferentes sectas que hay. Mormones, adventistas, testigos de Jehová. Eso lo podemos ver claramente, mis amados hermanos. Y ponen por encima de la palabra lo que recibió el iluminado, lo que recibió el profeta, el libro que le mandó a escribir y una cantidad de cosas. Y dejan las escrituras allá, a un lado, allá en la sombra. O cambian las escrituras. Cambian palabras. Y tristemente, mis amados hermanos, mucho de la iglesia parece que vive aún bajo el antiguo pacto. Aun cuando dice que son creyentes, hay muy poca diferencia con los que son incrédulos. ¿Yo asisto a la iglesia? ¿Yo tengo una buena doctrina? Bueno, si asiste a una iglesia, si eres parte de una iglesia y tienes una buena doctrina, eso te hace más responsable. Y tienen que aprender a utilizar esos privilegios. Porque si no, la condenación va a ser peor. Preferible que nunca hubiera escuchado el evangelio. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Por eso el escritor de Hebreos, allá en el capítulo 10, versos 26 y 27, dice lo siguiente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿no queda más sacrificio por los pecados? Sino una horrenda expectación de juicio. Mis amados hermanos, tenemos que entender eso. Hoy en día somos privilegiados porque somos parte de la iglesia. Hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
La palabra, el logos, ha sido dado en nosotros. Ha sido dado a nosotros y ahora por medio del Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuánta mayor responsabilidad ahora que en el Antiguo Testamento? Porque en Cristo está toda la plenitud de Dios. Y eso nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Ahora, no es que estemos atacando al pueblo de Dios. Pablo no estaba atacando al pueblo de Dios, porque él mismo era judío. Está exponiendo las verdades que a través de la historia y de la palabra de Dios fueron anunciadas para ese pueblo escogido, pero que no entendió la responsabilidad que tenía de ser luz para el resto de las naciones de la tierra. Ahora cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz para todas las personas que están alrededor nuestro. Cada uno de nosotros. De llevar y compartir el Evangelio de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Comprender, entender el Evangelio, comprender las doctrinas básicas, lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, apropiarnos de esa palabra, permitir en nuestra vida esa manifestación de la voluntad de Dios a través de la obediencia. De eso se trata. No vamos a ver la segunda objeción que presenta aquí el apóstol Pablo, la vamos a dejar para la próxima vez. Los versículos 3 al 8. Muy bien, vamos a darle gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque hoy nos muestra los inmensos privilegios que tuvo el pueblo de Israel, Señor. Pero también vemos la tremenda responsabilidad, Señor, que eso acarrea. Por cuanto no cumplieron, no fueron responsables y no fueron obedientes a las disposiciones tuyas, Señor, han acarreado tanto dolor, tanta tristeza, tanta miseria. Te rogamos, oh Dios, que la luz del Evangelio alumbre nuestros entendimientos para poder ser esos hijos que entienden la verdad del Evangelio. Y que podemos vivir, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, haciendo lo que nos corresponde como hijos responsables de los tremendos privilegios que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.